Bueno, buenos días a todos los que estén aquí presentes. Muchas gracias por venir. Yo sé que es un día complicado en la calle con las protestas y todo lo demás. Todo lo que se han logrado conectar de manera online. Aquí tenemos un tema muy interesante, la interconexión eléctrica Panamá-Colombia, los beneficios y el estatus del proyecto. Tenemos Jorge Aramillo, gerente del proyecto. Un proyecto muy interesante, un proyecto macro, una magnitud que no hemos visto anteriormente, y que le abre muchas oportunidades a Panamá para poder, digamos, exportar nuestra energía a otros mercados donde actualmente no estamos llegando, y también buscar importar cuando se necesite, ¿verdad, Jorge? Entonces aquí le presentamos a Jorge, como ya mencioné, gerente del proyecto, un proyecto que lleva muchos años en el tapete, como mencionó Jorge hace poco, y parece que ahora ya está encaminándose a hacer esperemos que sea una realidad. O sea, aquí le paso la palabra a Jorge para que arranque con la interesante presentación, y de vuelta muchas gracias a todos por conectarse. Buenos días para todos. Por supuesto, agradecerle a la Cámara por la invitación, que nos permitan poderles contar del proyecto, que sepan del proyecto de primera mano. Eso es muy importante, porque yo tengo que decir que nos ha faltado divulgación sobre el proyecto, y entonces al tratar de resarcir esa situación, pues encontrar espacios como el de la Cámara es muy bueno, y por eso doblemente agradezco la invitación, porque nos permite, como les decía, contar del proyecto de primera mano, y no que se enteren de él por opiniones o comentarios, muchas veces, yo ni siquiera diría que malintencionados, sino que cuando uno no tiene la información, pues sus análisis corren un riesgo muy alto de que sean equivocados. Entonces, ese es mi propósito hoy, darles la mayor información posible, la más valiosa, advirtiéndoles que como le decía Lucas, este es un proyecto grande, en términos tecnológicos es distinto a cómo se hacen las líneas de transmisión normalmente en los países, en la región e inclusive en el mundo. Entonces, hablar de él da para días, semanas, si se quiere. Y además, yo hablo muchísimo, y entonces corren el riesgo que si no me controlo, aquí les voy a dar... Sí. Entonces yo tengo que hacer un buen manejo del tiempo. Entonces voy a avanzar. Esta diapositiva es muy importante mostrarla porque da el contexto de lo que significa esta interconexión. Y básicamente es decir que esta interconexión no es solamente unir a Colombia con Panamá, sino unir toda la red de transmisión energética del continente. Toda vez que Panamá está conectado con toda Centroamérica, Guatemala está conectado con México, hay una interconexión, México tiene 10 interconexiones con Estados Unidos tiene 37 con Canadá. O sea, de Canadá hacia el norte, todo está conectado. Suramérica no tiene todavía todo ese grado de interconexión, pero ha avanzado bastante, de tal forma que, como les acabo de decir, este eslabón es el que faltaría para que dejemos conectado todo el continente. Pero pues uno no desarrolla un proyecto solamente para decir que unió un continente. No. Se desarrolla es porque todos los estudios que hemos hecho, adicionalmente los resultados empíricos de otras interconexiones en el mundo, que hay muchísimas,
muestran que esto solo arroja beneficios. Les sumaría además, para mencionar asuntos de beneficios, es que en las dos regiones hay potenciales energéticos muy grandes que entonces le permiten a las dos regiones, Centroamérica y Suramérica, intercambiar energía y atender lo que viene hacia adelante en términos de necesidades energéticas. Por todo esto que yo les acabo de decir, desde hace muchísimos años, los gobiernos de Colombia y Panamá le han dicho a sus empresas de transmisión más emblemáticas, ETESA de Panamá e ISA de Colombia, le han dado la misión de viabilizar el proyecto. No le han dicho construyan el proyecto y aquí les damos la plata. No, es viabilicen el proyecto y ya les voy a explicar enseguida qué significa eso. Entonces, ETESA e ISA, que tienen unos afanes diarios, tienen unos negocios que atender todos los días, decidieron constituir una tercera compañía que se llama Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A. Esto es muy largo, entonces la denominamos ICP, no IPC, ICP, porque IPC tiene una mala connotación. ICP, para que se encargue de viabilizar el proyecto y esa sociedad, ese vehículo, es 50% ETESA, 50% ISA. Control compartido. Aquí no hay ningún accionista que diga yo me impongo, yo soy el que digo esto para dónde vas. No, hay una junta directiva y la junta directiva está equilibrada representando ese 50% de cada accionista. Decir además que como marco jurídico, el proyecto está enmarcado dentro del proyecto de integración de Mesoamérica y adicionalmente un proyecto de integración regional es totalmente afín a los intereses de la banca multilateral, banca que su principal objetivo es propiciar integración de las regiones. Entonces, por ese hecho, tanto el BID, pero sobre todo el BID y CAF nos han apoyado y son nuestros padrinos a lo largo de todos estos años. Y eso inclusive lo voy a hacer muy evidente en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿por dónde va el proyecto? Y una breve descripción del proyecto. Lo primero que le tengo que hacer mucho énfasis, sobre todo en Panamá, es que este proyecto no pasa por el denominado tapón del Darién. Este proyecto no cruza la frontera terrestre entre los dos países, no. Este proyecto parte desde la subestación Cerro Matoso en Colombia, se va a través de una línea aérea de 150 kilómetros, llega a Necoclí. En Necoclí esa línea se sumerge y a través de un cable submarino de 130 kilómetros cruza la frontera y emerge en una comunidad en la comarca Cunayala que se llama Mulatupo. Ahí el cable emerge y sigue con una línea aérea de 230 kilómetros para finalmente llegar a la subestación Panamá 2 en Pedregal. Una cosa muy bonita que les tengo que decir es que es en tecnología corriente directa, que no la tiene ni Colombia, no la tiene Panamá, en la región por aquí cercana no está operativo, solo hay en Brasil, Paraguay, y Chile va camino a tener una línea de transmisión de 1.800 kilómetros en corriente directa. Antes de entrar a decir por qué de corriente directa, por qué se escogió esa tecnología, les voy a dar 3 datos de esta interconexión que son de fácil recordación. Son 500 kilómetros. Si ustedes suman esas distancias, son 500 kilómetros. 400 megavatios. Esa es la capacidad. Y
son dos polos. Ustedes han oído en corriente alterna que el circuito, uno en la misma torre, van dos circuitos, 3 cables en un lado y 3 en el otro. Circuito 1 y circuito 2. En corriente directa no son 3, es un solo conductor, se llama un polo, y en corriente directa en el otro lado de la torre va el otro polo, de 3 conductores. Entonces, cada polo son 200 megavatios. Entonces, 500 kilómetros, 400 megavatios, 300 kilovoltios. Fácil recordación. 500 kilómetros, 400 megavatios, 300 kilovoltios. ¿Por qué corriente? Igualmente. ¿Por qué corriente directa? Bueno, hay múltiples explicaciones. Yo solo voy a decir las que considero más importantes. Una es porque en corriente directa, si bien usted posibilita la transferencia de energía de un sistema al otro, las perturbaciones de un sistema no se sienten en el otro. Entonces, en Colombia se puede apagar el sistema, lo que sea. En Panamá nadie se entera. Y, ojo, hay una interconexión ya entre Guatemala y México, y es en corriente alterna. De hecho, toda la línea de CIEPAC que conecta Panamá hasta Guatemala es en alterna. Y ustedes, no diría que todos los días, pero con frecuencia escuchan que hubo un evento, un apagón en Panamá, y es culpa de una falla por allá en un país centroamericano. Bueno, en corriente directa eso no pasa. El otro hecho es que en corriente alterna uno dice, tengo una línea de 400 megavatios, y un operador de un lado llama al otro y le dice, voy a transferir 400 megavatios. Bueno, el operador va a la estación y fija un botoncito y pone 400 megavatios, y esos 400 megavatios se vuelven fijos, permanentes en el tiempo, por el tiempo que se haya definido que se va a transferir 400 megavatios. En corriente alterna, eso no sucede. Usted fija 400 megavatios y como los sistemas en la alterna están oscilando, eso se sube a 410, a 420, a 380. Eso está oscilando. Entonces, corriente directa ofrece esas características que les estoy diciendo, estabilidad y no manda ruidos de un lado para el otro. Lo segundo es que cuando usted tiene una línea de transmisión a partir de los 500 kilómetros en adelante, ya es más económico hacerlo en corriente directa que hacerlo en corriente alterna. Y una de las explicaciones que ustedes ya me escucharon hablar de que en vez de tener 3 conductores, uno tenía uno solo. Entonces, pero hay que convertir de alterna a directa. Eso es más costoso. Las estaciones son más costosas. Pero cuando ya uno supera 500 kilómetros, el ahorro en torres conductores ya compensa el mayor costo de las estaciones convertidoras. Entonces, ese es un segundo factor. Y voy a decir uno que es obligado, pero aún si no lo tuviéramos, igual hubiera sido en corriente directa, es que cuando uno tiene más de 80 kilómetros de cable submarino, no le queda más de otra que hacerlo en corriente directa. Hubiera partido por ahí, ¿no? Bueno, contarles, como les había anticipado, que los dos accionistas, EPESA e ISA, constituyeron a ICP. Los gobiernos le dijeron, y como le dice un papá a su hijo, yo le posibilito aquí, qué sé yo, mi casa para que usted instale o desarrolle un negocio, pero usted va a ver de dónde va a sacar la plata, qué negocio es el que va a hacer. Bueno, aquí fue igual. Los gobiernos le dicen a sus dos empresas de transmisión, busquen la manera de hacer que financieramente ese proyecto sea viable. Constituyeron a ICP
Entonces, este proyecto se va a desarrollar bajo un esquema de Project Finance. ¿Eso qué significa? Significa que quien asume la deuda, quien asume el proyecto es ICP. Entonces, déjenme, yo les explico esto desde el término financiero, que esto además funciona para cualquier negocio que uno haga. Entonces, uno, ¿qué cuentas tiene que hacer? Unas cuentas de cuáles son los ingresos. Entonces, ahí están indicados los ingresos. Los ingresos están determinados por la regulación que establezcan los dos reguladores. Los dos reguladores establecen una regulación que posibilita intercambios energéticos. Nosotros, otra aclaración, ICP no es productor de energía, ni vende energía, no. ICP es una línea de transmisión, transmite, transporta energía, la que otros producen y venden, producen en un lado y venden en el otro. Nosotros la transportamos, como si desarrolláramos una carretera y lo que tenemos es que pensar como en una especie de peaje que va así para que todo el que transite por ahí se aprovecha de la carretera, me paga un peaje y yo recibo ese ingreso me va a posibilitar recuperar mi inversión o amortizar mi CAPEX, el costo del proyecto más el costo de la financiación. Eso como lo definimos hace 10 años. Sí. Es como un canal de Sí. peaje por el paso. Así es. Entonces tenemos un modelo financiero al que debemos alimentarlo con unos ingresos estimados que vienen en función de lo que definan los reguladores. Tenemos un costo del proyecto, no solo de inversión el CAPEX, sino de operación y mantenimiento, y simulamos, fruto de un sondeo con la banca, una financiación y unos costos de financiación. Bueno, si los ingresos son lo suficientemente confiables y si ICP desarrolla unos diseños, los diseños están listos, y hace que el CAPEX sea lo más bajo posible, entonces la banca tendrá más confianza para financiar más, para apalancar más el proyecto. Y si el proyecto se apalanca más, a los accionistas ETESA e ISA les corresponde poner menos o aportar menos capital. Y ese es el esfuerzo nuestro, para que los dos accionistas una cantidad de capital. Así es, así es. El negocio ideal es aquel en donde el banco le presta a uno el 100%, porque eso da una rentabilidad infinita. Bueno, ese es el esfuerzo. Ojalá lleguemos a un 80-20. Bueno. Para que entendamos la realidad de los beneficios del proyecto, a mí me parece muy importante. Bueno, déjenme decir esto antes. Cuando nosotros vamos en el interés de interconectarnos con otros países, hay otras partes del mundo en donde ya vienen. Cuando nosotros apenas vamos, ya hay gente que ya viene. Y uno de ellos se llama Europa. Y resulta que hace más de 10 años, por allá en el 2011, Inglaterra, el Reino Unido, solo tenía 3 interconexiones con sus vecinos, que para nuestro estándar ya 3 ya suena bastante. Pero el Reino Unido dijo, ya se hablaba un poco de la expansión de las renovables, dijo, oiga, valdrá la pena interconectarnos con nuestros países vecinos. Y contrató un estudio con una organización conservacionista, la WWF, para que evaluara el asunto. Y yo quiero resaltar, este estudio está en internet, yo quiero resaltar, y discúlpeme que lo lea textualmente, ellos dicen esto en una de las conclusiones, dice, incrementar las conexiones entre nuestra red eléctrica, Reino Unido, y la de otros países permitirá al Reino Unido importar energía cuando la demanda sea alta y exportarla cuando la producción de fuentes renovables supere la demanda. Ahora se los voy a ilustrar, pero no con teoría, sino en un caso práctico. Bueno, el Reino Unido compró esta idea
y hoy, desde el 2011 a la fecha, ha viabilizado más de 15 interconexiones adicionales, estando ya operativas unas 10 más con respecto al 2011. ¿Son submarinas o...? Sí, sí, todas son submarinas. O sea, el canal de la Mancha. Entonces, miren, una cosa muy importante. Hacia adelante lo que les voy a contar y voy a contar es los beneficios del proyecto no están en función de estudios que haya hecho ICP, porque eso sería como conflicto de intereses. Pero si a mí me gusta el proyecto, yo hago un estudio que o se puede ser suspicaz con el asunto. No, estos son estudios externos, dos de ellos son inclusive públicos, hechos por los planificadores, ETESA como planificador de la expansión de Panamá y la EOR como entidad planificadora de Centroamérica ha hecho estudios y ha simulado la interconexión y el Banco Interamericano de Desarrollo también ha contratado estudios y los resultados y los beneficios que yo les voy a ilustrar es en función de esos estudios en donde ICP no ha contratado absolutamente nada. Entonces, miren, lo más importante, lo primero que tengo que señalar es que el interconectar a Panamá con Colombia hace que los costos marginales de energía o el costo de la energía en Panamá en el mercado ocasional se reduzca. Y eso varía dependiendo de los estudios. Hay estudios que muestran mayores o menores reducciones, pero en todos hay reducciones. Y esas reducciones pueden llegar a ser hasta del 25 o 30% del costo de la energía en Panamá. ¿Por qué? No vamos a entrar en detalles, pero lo que tengo que advertir es que la matriz energética de Colombia es una matriz de menos costo. Tiene unos grandes embalses, unas grandes centrales. Bueno, lo segundo, muy importante, el flujo de la energía es en las dos direcciones. Resulta que Panamá también exporta, Panamá también le exporta energía a Colombia y Sudamérica. Entonces ustedes me dirán, bueno, otra regla, la energía siempre fluye de donde es más barata hacia donde es más cara, por obvias razones. Entonces ustedes preguntarán, pues si la de Colombia es más barata y como es más barata, inclusive hace que ese costo baje en Panamá porque hay flujo en la dirección contraria. Bueno, ya se nos va a explicar. Y ojo, ya lo había dicho la WWF y por eso se los leí. Es muy sencillo. Cuando hay demanda alta, uno lo que más quiere para que el costo sea bajo es que uno tenga más generadores ofertando energía. Esto aplica para cualquier bien o servicio. Cuando uno más demanda tiene, uno quiere mayor oferta. Entonces ahí es cuando decía el Reino Unido, cuando mi demanda es alta, es cuando yo quiero tener acceso a otras fuentes de energía. Y voy para esa tercera y se las voy a explicar. Y cuando a mí me sobra la energía, yo quiero venderla, yo no la quiero botar. Bueno, ¿cómo les parece que ya esto no es teoría, ya esto es realidad? El 28 de noviembre, día feriado en Panamá, día de la independencia. Bueno, yo no me quiero meter en problemas. Sí. Entonces, el 28 de noviembre, que fue jueves, a las 9:30 de la mañana, la demanda de Panamá era de 1.260 megavatios y Panamá tenía en oferta de energía renovable, tenía más que la demanda. De hecho, estaba generando 1.370 megavatios, atendía los estaba generando 1.460 megavatios, 1.370 de hidráulica y 90 solar,
y 1 minuto más iba a tener más solar, porque la radiación va subiendo conforme va pasando el día hasta tener máxima radiación al mediodía. Entonces estaba generando 1460 de tal forma que atendía la demanda de 1260 la local y le exportaba a Centroamérica 200 megavatios. Pero como tenía inclusive más energía, estaba derramando a esa hora. Y Centroamérica le recogía 200 porque ese era el límite de transmisión que se tiene en este momento, aunque están intentando ampliar. Bueno, y Centroamérica la podía tomar porque en Centroamérica era un día normal, de demanda normal. Pero el domingo ocurrió exactamente lo mismo a las 9:30 de la mañana, con la diferencia de que en Centroamérica también era feriado, era domingo, y ya no le podía recibir 200 megavatios, solo le recibía 120, o sea que estaba botando 80 más el otro excedente adicional. Que si hubiéramos tenido la interconexión, Colombia la hubiera recibido con los brazos abiertos por la siguiente razón, porque tiene un embalse de regulación multianual. Eso significa que es un embalse que para vaciarse toma años, pero para llenarse tiene esa doble filo, para llenarse también le toma años. Cuando en Panamá ya se estaban derramando la energía, virtiendo se dice, en Colombia ese embalse de regulación multianual estaba apenas en el 60%. Necesitaba. O sea, esa energía la hubiera capturado para abastecer la demanda y más bien hubiera dejado que el embalse se llenara más. Y una cosa muy bonita que es pura microeconomía. Si yo lo que iba a votar hoy, más bien lo puedo, si yo los tomates que tengo hoy para atender el restaurante, me sobran y yo no los boto, sino que los guardo para mañana, mañana tengo una mayor oferta. Tengo la que puedo producir de toda la generación, más lo que Colombia guardó. Y entonces hay una regla que dice que a mayor oferta, por la misma demanda, menor precio. Ahí se explica por qué además esa curva en donde los costos marginales bajan. Entonces una cosa... Y hay otra ventaja, y es que no tiene que construir plantas extras. No, claro. Y la otra es que uno está guardando energía renovable que no genera emisiones de CO2. Entonces, una cosa también que hay que decirla fuerte y clara. Hay mucho generador que le da miedo de la interconexión porque lo ve como una amenaza. No, ahí vienen esos colombianos y nos van a dañar el mercado. No, no, antes al contrario, esto les permite, Y lo volveremos a hacer. esto les permite tener mayores ingresos porque en vez de derramar van a poder vender y eso les permite desarrollar plantas mayores, o sea, posibilita una mayor penetración de la energía renovable. Una cosa también muy importante. Todos estos estudios son hechos considerando lo siguiente, que no todos pensamos en eso, y es lo siguiente. Todos estamos instalando nuestros paneles solares en nuestras casas. Eso se llama generación distribuida. Entonces, muchos decimos, no, pero yo para qué necesito interconectarme con otros países si aquí con estos paneles vamos a ser autosuficientes. Es más, en mi casa voy a ser autosuficiente. Pero esa persona tiene en cuenta que al mismo tiempo está llegando la electromovilidad. Más yo por ahí he escuchado que tienen en camino 600 buses para Metrobús eléctricos. Hay cada vez más vehículos eléctricos y van a venir muchos más. Entonces, por un lado, la generación distribuida le retira a uno la necesidad de mayor generación, pero por el otro lado, hay una gran demanda nueva que no existía. Y les puedo asegurar que es mayor la electromovilidad
que la generación distribuida. Entonces, todo eso que les estoy diciendo está hecho con esas consideraciones. Bueno, en términos de déficit de energía, cuando se hacen las simulaciones a 20 años, se encuentra que Panamá a lo largo de esos 20 años tendría una probabilidad de tener déficit de energía del orden del 9%, que en 100 simulaciones que uno haga, en 9 hay un momento en donde yo no tengo cómo abastecer toda la demanda. Pero cuando se pone la interconexión 400 megavatios, esa déficit baja de 9 a 3%. Y uno de estos estudios del BID se preguntó, oiga, ¿cuánto sería bueno tener unas, si es que es bueno? No está insinuando Simul. Si es que es bueno tener una segunda interconexión con Sudamérica, ¿cuándo sería y de qué capacidad? Y el modelo encontró que sí era bueno en el 2041 y de 450 megavatios adicionales. Entonces, si uno la instala, ya la probabilidad de déficit de energía en Panamá baja del 9 a 0. Ya se elimina esa posibilidad. Lo cuarto en términos de beneficios es que esto elimina o reduce la necesidad de plantas térmicas que generan emisiones de CO2. No las sustituye, pero sí posibilita reducciones de generación de CO2 y eso son reducciones del orden de 3 millones de toneladas de CO2 por año. En los primeros 10 años, en los siguientes 10 años baja a 2 millones de toneladas en el agregado Colombia, Centroamérica. Bueno, y lo último es que se hace la evaluación económica. La evaluación económica es distinto a una evaluación financiera, es casi como una cuenta de tienda que se hacen para los países, es de índole social y se hacen las cuentas, bueno, el país cuánto tiene que invertir, cuánto recibe de impuestos, cuánto se ahorra en compra de combustible hacia afuera, cuánto le compro a los países vecinos en energía, cuánto les exporto. Se hace esa cuenta y se ve si hay beneficio o no y qué rentabilidad daría. Y este es uno de los últimos estudios, las cifras han cambiado, yo he visto estos estudios en los últimos 15 años y en todos esos 15 años siempre el resultado es positivo. Este último lo que arroja es que el beneficio es inclusive mayor para Panamá que para Colombia. Entonces, eso en cuanto a beneficios. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Muy fácil. Y esto me lo van a entender ya. Sí, esto me lo van a entender muy fácil y es el corazón de todo está ahí en donde dice caso de negocio viable. Ese es un modelo financiero que ya tenemos desarrollado que está esperando a que lo alimentemos con los ingresos. Para alimentar los ingresos estamos esperando que los reguladores definan la regulación definitiva. Y del lado nuestro, del lado de ICP, nos corresponde alimentar el CAPES y el OPEX. Y estamos en ese ejercicio advirtiendo que tenemos ya todos los diseños de las líneas, el cable submarino y las estaciones convertidoras. Los diseños ya están. Entonces tenemos que afilar el lápiz para saber exactamente cuál es ese CAPEX y poder alimentar el modelo y de tal forma que los accionistas puedan determinar si la rentabilidad que el proyecto arroja es acorde con los riesgos que van a asumir. Y entonces, resalto nuevamente, y es un punto importante, yo quisiera decirles que es que los gobiernos decidieron que este proyecto se hacía, se lo encargaron a ISA y ETESA y le asignaron unos recursos y el proyecto va. No, ya les he explicado que no, ya es los gobiernos le dicen a ISA y ETESA, viabilicen el proyecto, encuentren la manera de que eso sea rentable y lo que pudiese suceder
aunque yo soy obviamente muy optimista, pero lo que pudiese suceder es que la rentabilidad no sea acorde con el riesgo, entonces se diga, no tenemos proyecto. Y aquí hay que asegurar también que el costo del proyecto garantice que la energía que yo traigo, transporto de un lado con el peaje que yo debo cobrar, la energía todavía llegue competitiva al otro lado para que genere un impacto, porque si no, si yo voy a traer tomates que son más costosos que los que ya tengo, ¿para qué me voy a poner en ese esfuerzo? Pero somos optimistas que tenemos entre manos, vamos a tener un caso de negocio viable y esperamos tomar esa decisión antes de que finalice este año. De tal forma que podamos salir a hacer la estructuración financiera y que el proyecto esté operativo antes del 30 de junio del 2029, que es cuando el presidente Trujillo se va. Para que él, antes de que se vaya, pueda inaugurar. Bueno, ¿qué nos falta? No, pero esa gente no. También. Eso se va pronto. La primera piedra. El único ahorita para empezar. Está bien. Pero esa parte me toca decirla. Esa parte me toca decirla cuando esté haciendo la presentación. Ahí le cambia la historia. Dice, bueno, el presidente va por por favor, tomen nota. Esta es mi segunda temporada viviendo en Panamá y ya acumulo poquito más de 10 años viviendo en Panamá. País maravilloso en donde me siento muy feliz y digo reiteradamente que soy más panameño que quesos chela. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Clave. Las licencias, porque hay que tener licencia tanto en Colombia como en Panamá, las licencias ambientales y sociales. Entonces, el tema con las comunidades sí, está se había llegado a un acuerdo hace unos años, cosas. sí, entonces, los estudios están terminados. En Colombia ya fue radicado en febrero y en el estudio de impacto ambiental en Colombia ya está en evaluación por parte de la autoridad. Ya en espera inclusive de licencia, pero eso le toma un tiempo. Son procesos largos. En términos sociales del lado colombiano, contrario a todo pronóstico, la autoridad en Colombia hay una autoridad que se llama DANCP, que es la que le dice a todos los proyectos, usted le corresponde hacerle consulta previa a estas comunidades. No es que uno va y dice a estos, o que aparece algún actor y dice, usted me tiene que consultar a mí. No funciona así. Organizado. Hay una autoridad con todo el respaldo jurídico que es la que determina a quién le hace una consulta. Bueno, esa autoridad dijo que le debíamos hacer consulta a 8 grupos étnicos en el tramo terrestre y 4 en el tramo marino. El tramo marino es pues que viven en las costas. Y hemos protocolizado, así se dice en términos técnicos allá, y ese proceso está reglamentado, acuerdo favorable con 12 grupos étnicos en Colombia. ¿Y en Panamá ¿Y en hay Panamá? una organización algo similar o? No. Es esto? Lo que hay es el Ministerio de Gobierno con el Viceministerio de Asuntos Indígenas Ujú. y ahí está la Ley 37, que es la que adopta el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que no reglamenta, dictamina que hay que hacer consultas previas. Pero no está No está tan organizado como debería aprovechar para anular. Yo aconsejaría hacer, porque aquí uno queda muy a merced de cada grupo. Y tenemos 3. Una Yala, una de Huargandi, son 2 comarcas y tenemos tierras colectivas de Alto Bayán. Yo tengo una larga experiencia de relacionamiento con esos 3 pueblos indígenas, aparte de un cuarto por donde pasábamos en un corredor antiguo que se llama Emberá-Unán,
yo todos esos ríos, toda esa zona me la conozco muy bien y además me siento muy contento de haber podido visitar esa Panamá profunda. Entonces, ese relacionamiento es en muy buenos términos con esos tres pueblos indígenas. Y hay una disposición con mucha favorabilidad de Huargandi. De hecho, tenemos un consentimiento favorable. Michelle, que está aquí presente, trabajaba para ETESA y nos acompañó en varios de los eventos. Estuvo inclusive en el Congreso, en donde nos dieron el consentimiento favorable en Huargandi. Del lado de tierras colectivas, el Congreso ha manifestado voluntad de hacer la consulta previa. Lo único es que tienen un problema de gobernabilidad interna. Entonces dificulta el proceso. Y Cunayala, por eso la pregunta. Y Cunayala es como el más estructurado y es más retador tenemos la confianza de que vamos a poder adelantar el proceso con ellos. Ahí vamos. Y el estudio ya está terminado, pero estamos en espera de poder tener conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para radicar el estudio y que avance la evaluación. Ya no me falta sino un minutico, pero perfecto el timing, porque tengo que decirles que el nuevo gobierno en Panamá, del presidente Molino, llegó el año pasado, 1 de julio, y a partir de ahí comenzaron unos coqueteos entre el presidente Molino y el presidente Petro. El primer coqueteo fue el 1 de julio en la posesión. El segundo fue en la Asamblea de Naciones Unidas. Allá se encontraron y el tema de la interconexión se ponía en la agenda. Y ese coqueteo se convirtió en una pedida de mano en una reunión binacional de noche de bodas. Entonces, se convirtió en una reunión binacional de alto nivel el 16 de diciembre, en donde hubo la presencia de 5 ministros, 3 de Panamá, 2 de Colombia, y se declaró la voluntad política de los dos gobiernos para sacar adelante, viabilizar el proyecto. Si bien ICP es el encargado de viabilizarlo, un proyecto de esta magnitud por el territorio que pasa y las condiciones geopolíticas, definitivamente, miren que acabamos de tocar al Ministerio de Gobierno, una institución allá en Colombia. Definitivamente, si uno no tiene el apoyo de los gobiernos, uno no va a llegar a la esquina. Entonces, estos apoyos son muy importantes. Y como si fuera poco, pues los presidentes se juntaron ahora el 28 de marzo y yo no hice parte de ninguna comitiva de esa reunión, pero sí tenía infiltrados por obvias razones de la reunión, y lo que me dicen es que el tema central de la reunión, pues la agenda binacional contempla varios temas, pero el tema central fue la interconexión, en donde los dos presidentes manifiestan gran voluntad. Los dos gobiernos han escuchado el anecdótico. En la reunión binacional de diciembre, los ministros les correspondía hablar 5 minuticos y a Jorge Aramillo me correspondió, muerto del nerviosismo por la responsabilidad que tenía, me correspondió una intervención de 1 hora, y nótese que no mostré nada distinto a lo que les acabo de mostrar a ustedes. Por supuesto, hemos mostrado aún más detalles para generar más confianza, pero los dos gobiernos entienden y que hay, primero, evidencia empírica. Ya les mencioné el Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Canadá, que interconectarse vale la pena. Pero hay evidencia
además ya real, operativa, 28 de noviembre que les acabo de mencionar, y estudios que muestran que lo mejor es estar interconectado, es mejor estar integrado que aislado. Entonces, eso es lo que tengo para contarles. Como les dije, yo converso mucho. El proyecto da para hablar muchísimo. A esto hay muchos temas. El que ustedes toquen, da para ampliarlos. Así que yo quedo en la mayor disposición para cuando me quieran volver a invitar a hablar de cualquier otro tema, que ampliemos cualquier otro tema o que cómo vamos, cómo están avanzando las cosas. Así que mil gracias y me pongo a disposición. Y entiendo que hay unos minutos de preguntas. Sí, hay una sesión de preguntas. Preguntas para ti, obviamente, sobre el proyecto. Veo que no tenemos ninguna en el chat, así que ¿hay una en el chat? Sí, una en el chat. La leo. Así que hacemos un conversatorio aquí internacional. La logística de transporte de materiales, insumos y equipo pesado requeriría habilitar accesos terrestres por Daniel. Muy buen punto, porque me permite resaltar algo que, como les digo, el tiempo no da, y es que el proyecto se visualizó y se diseñó y está pensado para hacer con los mayores estándares y la mayor responsabilidad ambiental y social. Entonces, de la parte marina. Les regresa al mapa. Ah, sí. Bueno, Más gracias. pero ya. Ahí vamos a ver. Ya la pone. Al mapa para que expliques. Eso, qué buen punto ahí, Lucas. Era... El tercero. Ese, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros, para hacer diseños, estudios de impacto ambiental, contratamos una inspección marina. Así como para cualquier proyecto de infraestructura hay que salir a contratar la topografía, para un cable submarino hay que salir a contratar una especie de topografía, es una inspección marina, y es a evaluar qué es lo que hay debajo. Entonces, en realidad no es un cable, sino tres, porque son dos polos, uno por cada polo, más una cosa que se llama un retorno metálico, que es por donde, si llega a fallar un polo, el otro queda de respaldo. Entonces, son tres. Gracias a esa inspección marina, nosotros, primero, los cables van enterrados. Los cables no se dejan ahí en el lecho marino. No, se entierran. La embarcación pasa instalándolos y baja justo y no se da por enterado. Punto número uno. Y punto número dos, como sabemos exactamente qué es lo que hay debajo, esquivamos absolutamente todas las formaciones coralinas y todos los pastos marinos. Contando que desde Necoclí hasta la frontera con Panamá, ahí solo hay sedimento. Pero de Panamá hacia acá, sí ya empiezan a surgir las formaciones coralinas, de ahí que San Blas, las islas de San Blas son tan bonitas y tan espectaculares. Bueno, entonces ahí, y cuando el cable va a salir, ahí nos encontramos una formación coralina y unos pastos que no son esquivables, pero el proyecto, y esto se hace también en otras partes del mundo, ahí hacemos una perforación horizontal dirigida, y es que hacemos una especie de túnel por debajo de la formación coralina y pasamos los cables por debajo y emergen ya a playa afuera, y entonces no los afectamos. Y el bosque, porque la pregunta fue... Más para Darien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el bosque de Cunayala y de Guargandi, que está muy bien conservado o muy cuidado,
ahí vamos a tener, entre el Chocunaque y Mulatupo, vamos a tener torres altas de una altura tal que no vamos a tener que despejar vegetación. Entonces, ustedes me preguntarán, entonces, ¿cómo van a hacer eso? Tecnología. Sí, entonces esa zona la vamos a hacer helicoportada. Eso está hace años. Sí, es helicoportada y tengo que ser sincero, no es que vayamos tampoco a inventar, vale más, pero se ha hecho en otras partes del mundo. Yo he ido a visitar proyectos inclusive a Brasil, en el Amazonas, alrededor de Manaus. También preguntan, para que tenemos el siguiente, que los costos de infraestructura y mantenimiento se le transfieren a la población, en los costos del servicio eléctrico y que si se requiere un personal especializado para el pool de profesionales de Panamá y en qué fase. Ah, bueno, entonces, aquí hay, es corriente directa y entonces tiene el cable submarino. Básicamente eso uno lo instala, está ahí 50 años o más, no hay que tocar. Pero en los extremos hay dos estaciones convertidoras que no son comunes, es una tecnología distinta, entonces está contemplado, así se hace también en todas partes del mundo, es preparación técnica personal panameño para una estación convertidora y preparación técnica para personal colombiano para que operen las estaciones convertidoras. Ya para la construcción y operación de la línea aérea, si bien es corriente directa, lo hablábamos ahora, eso ya en la operación es como si fuera una línea de transmisión de corriente alterna de las que TESA tiene a lo largo de todo el país. Hay una pregunta adicional que dice, ¿cuál es la estimación de inversión total del proyecto y el retorno de la misma? Yo sé que el retorno aún no hemos llegado allá, ya que como mencionaste, estás en la parte regulatoria para ver cuál es el cobro del peaje y todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, tenemos estimaciones preliminares de referencia. El proyecto debería valer del orden de 800 millones de dólares. Y puedo responder una que dijeron y es la población, ¿no? El proyecto, como es Project Finance, está contemplado que el transporte de energía de un lado al otro le genere ingresos al proyecto para que el proyecto recupere esa inversión más los costos de financiación. Y además el proyecto tiene que hacerse de una manera tal que ese peaje todavía permita que esa energía que el agente generador produce en un lado y vende en el otro llegue competitiva. Y si llega competitiva, pasa lo que pasa con esa curva en donde los costos marginales bajan y a la población le sirve. Y miren, para todos los efectos, la interconexión hay que verla como dos generadores virtuales que están puestos en Panamá 2, cada uno de 200 megavatios. ¿Y cuál es el efecto de eso? Es porque yo, como les dije, llevo muchos años en Panamá, nos duele mucho el precio de los remedios, de las medicinas. Eso nos duele muchísimo. Bueno, y el costo de la energía también nos duele. Bueno, hay una regla que dice que a mayor oferta con la misma demanda, los precios tienden a bajar. Entonces, hay que verlo de esa manera. Y perdón, voy a agregar otra cosita. Este proyecto, el beneficio es para las mayorías. Quien pudiese verse como amenazado, pero ya les expliqué que antes, al contrario, hay que verlo como una oportunidad, porque miren, ya estarán evidenciando que no es sino que me pregunten cosas. Miren, Ecuador lleva más de año y medio en déficit energético. Y les aseguro que si hubiéramos tenido la interconexión, porque Colombia
ha estado también apretado y no le ha podido dar la mano a Ecuador de la manera que Ecuador lo está requiriendo. Les aseguro que si hubiéramos tenido la interconexión, todos los generadores panameños hubieran estado generando a máxima potencia para también darle la mano a Ecuador. Pero, y esto de las integraciones no es propio de la energía, sino que es propio de un tratado de mercado libre o un acuerdo para cualquier bien. Siempre hay por ahí, hay unos grandes ganadores y hay alguien que se siente amenazado. Aquí la demanda de las dos regiones es creciente y aquí lo que hay es espacio para todos. Aquí nadie debería sentirse amenazado. Una preguntita sencilla y rápida. Teniendo en cuenta que el proyecto está montado con Project Finance, los financiadores seguramente, una vez que se logren hacer todos los ceros financieros y se avance en las etapas de ejecución, tendrán unos LTAs, unos Lender Technical Advisors, para llevar el control del seguimiento de la puesta en marcha, la construcción, etcétera. Pero ustedes en ICP también consideran de pronto tener algún tipo de supervisor, un apoyo independiente que les ayude a garantizar que toda esa fase de construcción, de montaje, de puesta en marcha esté bien, que se cumpla con los tiempos, las especificaciones técnicas, etcétera. Sí, primero, el proyecto, como les dije, aspira a tener la máxima financiación posible. Entonces, casi que diría que los bancos en esa etapa de construcción se vuelven como los dueños del proyecto o tienen ahí un montón de millones de dólares. Entonces, eso es lo más exigente que pueda haber en el mundo. Y uno lo entiende. Pues yo haría lo mismo o más. Entonces, totalmente cierto. No es que sea cierto, sino que adhiero a esa afirmación. Y del lado nuestro también tenemos que pensar en quién se va a encargar de orquestar el desarrollo de las estaciones convertidoras, el cable submarino, fabricación e instalación y las líneas aéreas. Entonces, tendremos que salir a contratar ICP. Entre otras, ICP no tiene sino un único empleado por el momento, que soy yo. Entonces, 7 oficios. sí, entonces tenemos que salir a contratar quien nos apoye en esa labor. Lo único es que todavía tenemos que superar unos obstáculos inmediatos bastante retadores. Las consultas previas, hacer que el CAPE sea el mínimo posible, que los reguladores trabajen. Que los gobiernos no lo dejen solos. Exactamente. Y ya vendrá en donde le daremos, por supuesto, uno tiene que ser planificador y tiene que poner siempre las luces largas. Pero todavía no le hemos dado como doble. Y pues, última pregunta. Perdón, una cosa anecdótica. Y cada que doy estas presentaciones, hay mucha gente que me llama, vea, yo tengo un restaurante que le ofrezco para los trabajadores que vayan a desarrollar el proyecto. Y a mí me alegra porque ven en el proyecto una oportunidad. Pero me da tristeza tenerles que decir que todavía no es el momento, que no compre la estufa todavía. Que guarden los tomates. Sí, que guarden los tomates. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Jorge. Yo sé que tienes que salir corriendo. Solo para comentarles que ayer casi no se da esta presentación de Jorge. Le salió una reunión muy importante que estaba esperando y me había avisado. Y Federico me ha dicho que por favor le notificáramos antes del mediodía. Jorge me llamó ayer a las 8. ¿Cómo lo logramos? No se logró.
Qué bueno. Sí, muchas gracias Excelente. por lograrme y presentarnos el proyecto. Qué bueno escuchar que hay proyectos de esta magnitud, varios en Panamá ahora mismo sucediendo, como este, como la línea 3 del metro, el cuarto puente. Estamos hablando de un tren, posible El tren, tren, que mencionaron el por qué quieren esta capacidad energética nueva. Entonces, digamos que estamos en un buen camino. Esperemos que esto se vaya ejecutando y que todos podamos participar en el proyecto. Y sobre todo, de suerte en la reunión ahora, Claro, sí, que como es más o menos como para ir cerrando estos temas que se presentó. Sí, no, reiterar los agradecimientos, los hice al inicio, pero ahora esos agradecimientos los voy a redoblar porque me hicieron sentir muy bien, muy cómodo como en la casa. Entonces, espero que me vuelvan a invitar.